Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Leonardo Delgado y a continuación, siguiendo con los transistores de unión bipolar, voy a tratar dos temas que son el transistor como amplificador y modelos de circuito equivalentes a pequeña señal. Bueno, y siguiendo con el primer tema, debemos saber que hoy en día en nuestra vida cotidiana, la necesidad de amplificar las señales es casi una necesidad constante en la mayoría de los sistemas electrónicos. Debido a esto, los transistores desarrollan un papel importante y fundamental. Es aquí donde el transistor actúa como un amplificador, pero para que éste pueda operar como amplificador, el transistor debe estar polarizado en la región activa. Para que me puedan entender de una mejor manera la forma en que opera el transistor como amplificador, les presento la siguiente imagen en pantalla, donde se observa la unión entre la base y el emisor. Esta está polarizada directamente por un voltaje base emisor de corriente directa. La polarización inversa de la unión entre el colector y la base se establece al conectar el conector a otra fuente de alimentación, voltaje V sub CC, que pasa por un transistor de resistencia del colector. La señal de entrada que se va a amplificar está representada por una fuente de voltaje V sub BE que se superpone sobre el voltaje base emisor. En las condiciones de corriente directa se pueden describir las siguientes relaciones para las corrientes y voltajes de corriente directa, las cuales las presento a continuación en pantalla. Bueno, y como pudieron observar en las gráficas que se presentaron en pantalla de las ecuaciones, estas ecuaciones están en condiciones de corriente directa. Y a continuación, en el transistor como amplificador, les presento en la gráfica, en el siguiente imagen, como pueden observar, la corriente del colector, que está dado por I sub C por el número neperiano elevado a una señal de voltaje dividido por un voltaje térmico. Y seguido tenemos la conductancia. La conductancia se representa por G sub M es igual a la corriente del colector dividido para el voltaje térmico. Seguido tenemos la corriente de la base, que es igual a 1 dividido para beta multiplicado por la fracción de corriente del colector dividido para el voltaje térmico por la señal de voltaje V sub E. Y seguido tenemos la resistencia de entrada en la base, que está dado por R sub pi igual a voltaje térmico dividido para la corriente de la base. Y seguido acá tenemos la corriente del colector representada por, donde podemos ver que el voltaje V sub E es igual a la corriente de la base por R sub pi igual a la corriente del emisor por R sub E. También tenemos la resistencia de entrada en el colector, que está dado por R sub pi igual a beta más 1 multiplicado todo esto por R sub E. Bueno, y a continuación, siguiendo con el segundo tema, les presento en pantalla una imagen para que me puedan comprender sobre el modelo de circuito a pequeña señal. Bueno, en la presente imagen que tienen en pantalla, observe cómo el voltaje de una fuente ideal de corriente directa no cambia. El voltaje de señal en sus terminales será 0.
Por esta razón se sustituye B sub E y B sub BE como cortocircuitos. En la misma imagen se muestran las expresiones para los incrementos de corriente de la corriente del colector, la corriente de la base, la corriente del emisor, obtenidos cuando se aplica una pequeña señal de B sub E. Estas relaciones pueden ser representadas por un circuito que debe tener tres terminales, como colector, base y emisor, y debe producir las mismas corrientes terminales como se observan en la imagen que pueden observar ahí. Bueno, y del modelo de circuitos a pequeña señal, del cual se dividen dos modelos, que son el modelo híbrido y el modelo T. El modelo híbrido, o también llamado o conocido también como equivalente híbrido del transistor, es un modelo circuital que combina impedancias y admitancias para describir al dispositivo. De allí el nombre de híbrido. Y con lo que respecta al modelo T, bueno, aun cuando el modelo híbrido se puede usar para realizar un análisis a pequeña señal de todos los circuitos o transistores, hay situaciones en las que un modelo alternativo es mucho más conveniente. Es aquí donde se presenta el modelo T. Y en la ejecución de análisis a pequeña señal directamente en el diagrama, bueno, en el mayor de los casos se debe sustituir explícitamente cada BJT con su modelo a pequeña señal y analizar el circuito resultante. Este procedimiento sistemático es particularmente recomendado para principiantes, pero es frecuente que los experimentados diseñadores de circuito realicen directamente el análisis en el circuito, el análisis directo. Sin embargo, este tiene otro beneficio muy importante, que soluciona conocimientos sobre la transmisión de señales en el circuito. Este conocimiento puede resultar de valor incalculable en el diseño. Bueno, y en el aumento del modelo híbrido, para considerar el efecto Early, el efecto Early hace que la corriente del colector dependa no solo del voltaje base emisor, sino también del voltaje colector emisor. La dependencia del voltaje colector emisor se puede modelar si se asigna una resistencia finita de salida a la fuente de corriente controlada del modelo híbrido. Bueno amigos, es todo lo que les puedo explicar con respecto a estos dos temas. Espero que haya sido de ayuda, me hayan comprendido. Les agradezco por ver el video y nos vemos en una próxima.